Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Estamos de regreso en su programa Saber Sin Fin. Si usted escuchó el podcast de las noticias, se habrá enterado que nos centramos específicamente en esta propuesta presentada por el Ejecutivo para reformar el artículo 3º constitucional y promover la reforma educativa. Tengo en nuestra línea de comunicación a Luis Fernando Paredes Porras. Él es director del Inciso, además del CDIN, y por supuesto dirige Saber Sin Fin Sureste, especialista en educación, para conversar del tema. Te comparto, Luis Fernando, algo de lo que he dado cuenta esta mañana. Hoy en el periódico La Jornada y en casi todos los diarios de circulación nacional, la nota principal es la reforma lanzada por el Ejecutivo para retomar el control educativo. Con la ausencia de la lideresa nacional del magisterio Elbester Gordillo, el presidente Enrique Peña Nieto entregó una iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional para reafirmar la rectoría del Estado sobre la política educativa nacional. Dirigentes y líderes parlamentarios firmaron como testigos de honor en un acto realizado en el Museo Nacional de Antropología. ¿Cuál es tu opinión, Luis Fernando, tú que tienes tu actuar en el ámbito educativo? A ver, buenos días a toda la audiencia que amablemente nos sigue. Pues sin lugar a dudas es un momento histórico, es un momento político también. Yo creo que no podemos olvidar que Elbester Gordillo y el sindicato pues ha formado parte de estas últimas décadas de las decisiones importantes en torno al gobierno federal. Me parece, por supuesto, que el que sea secretario Chaufet, con su característica, que todos conocemos su trayectoria política, es porque no se requería a un estudioso de la educación en esa secretaría. La apuesta de Enrique Peña Nieto no es poner ahí a un doctor en educación o a un maestro, al menos un maestro con licenciatura de normal, sino más bien poner a un político que pudiera hacer frente a las negociaciones que sin lugar a dudas se estarán llevando a cabo con el sindicato, y por supuesto también un político que pudiese estar hablando internacionalmente de esta nueva disposición del gobierno mexicano para disminuir los niveles de rezago educativo tan lacerantes en el país. Me parece que al menos en el discurso es una muy buena propuesta. Me llama la atención un párrafo de la propuesta de reforma de ley en donde dice que si la educación es política de Estado, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos de todos los actores, poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades, instituciones, maestros, organizaciones gremiales, habla de padres de familia, de expertos y de la sociedad en el conjunto. Y yo creo que ahí, en este marco, lo que hemos venido haciendo a partir de Saber Sin Fin es sumarnos desde hace mucho tiempo atrás a la responsabilidad a la cual ahora está llamando el gobierno, de que todos somos responsables de lo que sucede dentro de las instituciones de educación formal. Quiero partir de ahí, a ver. Sí, Luis Fernando, a propósito, le comento a nuestra audiencia que si pretende revisar el documento completo presentado ayer por el Ejecutivo, específicamente con la justificación, con el sustento jurídico y con lo que está proponiendo en sí, lo puede consultar en el periódico El Universal. Está el documento completo. Puede teclear la dirección eluniversal.com.mx, /gráficos, /PDF 12, /reforma-educativa 10dic.pdf, y en PDF, en formato PDF, podrá descargar el documento íntegro. Te escuchamos, Luis Fernando. Sí, efectivamente ahí tenemos este documento, y te decía que habría que revisar y romper ese mito de que la educación solamente es responsabilidad de las instituciones de educación formal. Han pasado muchas cosas en estas semanas, Abel, muchísimas, y estoy realmente asombrado porque el Estado, que tanto nos creó y nos llevó de la mano durante décadas en la construcción de una identidad,
a partir de elementos que se quedan en estas redes imaginarias de la sociedad. Con esta reforma educativa y lo que ha venido pasando, me parece que realmente estamos en un momento muy importante. Me detengo un poco para explicarlo. Los actos de violencia del 1 de septiembre y esta situación de haber sido infiltrados los provocadores y los que hicieron los desmanes, como un recurso del gobierno para poder realizar operaciones políticas y desprestigiar y validar algunas acciones. La vieja escuela del PRI. No hay que olvidar que estamos en la vieja escuela reformada y remasterizada, por utilizar ese término. Entonces, después del 1 de septiembre y la violencia, se viene esta... Perdón, 1 de diciembre dirás, Luis Fernando. 1 de diciembre, ahora con la toma de Enrique Peña Nieto. Y luego con el triunfo contundente de Márquez frente a Pacquiao, con este mito del boxeador, el que viene de abajo, el defeño que proviene del esfuerzo particular, nunca colectivo, aunque el spot del gobierno federal de pronto dice, tiene 2 spots ahorita al aire, que es el sí se puede y el impulso. En el de sí se puede nos dice que aunque fallamos en los penales, ahora somos campeones, que aunque tenemos una educación de baja calidad, tenemos premios Nobel, y así nos van llevando. Pero sabemos que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo, y nuevamente la figura del boxeador, aquel que viene de los barrios, aquel que a base de golpes, literalmente a base de golpes, logra el triunfo, es también muy importante para poder entender a esto que me refiero de cosas tan maravillosas en materia de educación y de la construcción de estos imaginarios que nos dan identidad. Dejemos aquí a Márquez con su triunfo, que se lo dedica al presidente de la República. Y le dice: señor presidente, mi triunfo es para usted. Y por el otro lado, el encono del pueblo que le dice: bien, Márquez, estoy contigo, tú eres el boxeador, eres mi ídolo, pero también te odio porque se lo estás dedicando al priismo. Por supuesto, toda la gente que no votó por el PRI. El PRI, celebrando este simbólico triunfo, viene a abonar a su validez en el imaginario. Por el otro lado, la muerte de Jenny Rivera, para la gente a que le gusta la banda, pues todo lo que le representó la muerte, recordándonos cuando en 1957, pues Pedro Infante fallece allá, estrellándose en pleno centro de las calles de Mérida. Ambos, no más de 45 años, Pedro Infante con 39, Jenny con 43, pero en el momento más alto de sus carreras. Jenny Rivera, hablando del empoderamiento de la mujer, una mujer que viene con varios hijos, con varias relaciones, con una carrera muy, muy favorable, y que de pronto fallece así en estas condiciones trágicas. Y el día de mañana, la Virgen de Guadalupe. Fíjate nada más en estos íconos, Abel, que tienen que ver con educación, y tienen que ver con que lo que las escuelas de educación formal, y por supuesto los maestros que estamos fuera de las aulas y los maestros que estamos en las aulas, en procesos formales o no formales, no debemos de perder de vista, porque esta reforma educativa se da, o debe de darse también, en esta lectura de cómo estamos yendo hacia el país en cuanto a nuestra identidad. A mí me ha llamado poderosamente. Mira, Roger Bartra, que es un antropólogo y sociólogo, ha escrito hace más de 25 años un maravilloso ensayo que se llama La jaula de la melancolía, y toma como figura para poder explicar sus tesis en este ensayo la figura del ajolote, que en el centro del país lo identificamos más, este embrión que no termina de convertirse en salamandra, el ajolote, y nos dice que así somos, que nunca terminamos de madurar. Ojalá y esta reforma educativa deje de ser un ajolote, parafraseando a Roger Bartra, para poder convertirse en salamandra, para poder llegar a donde tenga que ser. Pero estos momentos son como que retomar los elementos básicos de la escuela del priismo y decirte: tu melancolía, tu sentimiento de inferioridad, tu sentimentalismo, tu violencia, tu angustia, todo lo que te da la identidad del mexicano y que ha sido reafirmado por los medios de comunicación, hoy están más vivos que nunca cuando estamos hablando de una reforma educativa. Lo que tú ves en tu casa, lo que tú escuchas en los comentarios de tus familiares, que es un boxeador que sí ganó
a base de golpes, pero que a la vez nos causa mucho encono porque le dedica su triunfo no al pueblo, sino a un partido político y al presidente. Una diva que está en su apogeo y que las mujeres, gran sector de las mujeres y muchísimos hombres, sienten y se preguntan ¿por qué ahora? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no las quitaste, Dios mío? Este sentimiento de fatalismo que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. Por otro lado, la Virgen de Guadalupe, realmente, y ¿sabes por qué también te lo estoy mencionando, Abel? Porque vengo muy emocionado de ver la película Hecho en México, y recuerdo el documental que también presentó Loret de Mola, que es el asunto de la educación, y de panzazo. Esto de Hecho en México. Quiero pensar que esta reforma educativa que están presentando, por supuesto que no está desaprovechando todos estos elementos. La respuesta de las 11 de la mañana del día de hoy que va a dar el sindicato también va a ser en el marco de retomar muchos imaginarios de cómo la escuela contribuye al bienestar del pueblo. Porque así como el boxeador, así como la cantante, así como el triunfo, los mexicanos también creemos profundamente que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es mandarlos a la escuela. No nos preguntamos ni si tiene espacio para jugar, si sus salones son adecuados, si los maestros están capacitados, qué metodología están usando. Lo que nos importa es que entre a las 8, que salga a la 1, en el caso de la primaria, que no falten a sus clases, que les dejen muchas planas, y ese es también parte del imaginario y lo que nos han hecho creer a lo largo de todas estas décadas que tenemos que hacer por nuestros hijos. Yo creo que esta reforma educativa nos va a permitir reflexionar no tan solo lo que va a suceder con las plazas, con la evaluación educativa, sino con lo que conforma esta parte tan sólida de nuestra identidad nacional que nos permite ser críticos o no ante lo que está pasando al interior de las escuelas. Estoy revisando el documento, Luis Fernando, el documento que se publica en el periódico El Universal y que retoma precisamente la propuesta lanzada por el Ejecutivo para reformar la Constitución. Y te leo parte nada más. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se refiere al artículo 3 constitucional. Dice: artículo único. Se reforman los artículos 3, fracciones 3, 7 y 8 y 23, fracción 25, y 73, fracción 25, y se adiciona la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Fracción 3, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2 del Ejecutivo, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. ¿Cómo ves? Me parece muy interesante, pues déjame decirte que aquí en Oaxaca, la sección 22 ya está preparando un amparo, así como lo oyes. Ya está preparando un amparo. Esta sección 22 que tanto daño le ha hecho a Oaxaca, no hay que olvidar que en donde tiene incidencia la sección 22, en los estados en donde la tiene, pues la calidad de la educación curiosamente es más baja. No cabe duda que también en su momento, en sus orígenes, el movimiento magisterial de la sección 22 con la Coordinadora Nacional, pues aportó elementos para poder discutir, pero ahí se quedaron empantanados en las negociaciones políticas y hoy se ha convertido en algo tan distinto a su planteamiento original. Es cierto que en Oaxaca los maestros pueden proponer planes y programas alternos, actividades, proyectos innovadores, pero lo cierto es que no lo hacen, que les cuesta muchísimo trabajo porque la formación en las normales, a ver, también está terriblemente viciada.
Nosotros que hemos trabajado, tú y yo, otros compañeros de Saber Sin Fin, que hemos tenido la oportunidad de estar capacitando a maestros de formación normalista, sabemos que hay un gran nicho de oportunidad, hablando de competencias, porque también esta reforma reconoce y viene a reafirmar que la educación en México pues tiene este toque de desarrollo de competencias. Los maestros que fueron educados en las antiguas escuelas normales, que todavía hay muchísima generación de este tipo, pues no tienen ni la actitud, ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las destrezas para poder estar a la altura de los cambios que actualmente vivimos en el país. Entonces me parece que la conformación de este organismo descentralizado que están planteando, en el dado caso de que sea aprobada esta reforma, pues va a ser muy interesante, porque no olvido que en Puebla, y hay algunos amigos muy cercanos a Saber Sin Fin, que pues fueron afectados por estas certificaciones en el caso de la educación superior. Entonces, imagínate todo lo que se va a dar en los próximos años en materia de certificación y de aprobación por competencias para poder mantener competir por una plaza. Creo que estas reflexiones en torno a la educación están en su mejor momento, Abel, para poder también valorar lo que estamos haciendo desde la educación no formal. Muy bien, Luis Fernando Paredes Porras. Tenemos que concluir esta charla, son las 9:02 de la mañana, y si me lo permites, te invito, y ojalá tu tiempo te lo permita, para que mañana que nos visita Paul Arbizu, uno de nuestros amigos expertos, conocedores en el tema, nos acompañe y podamos conversar, si tú así lo decides, si tu tiempo te lo permite, podamos retomar este punto mañana y dialogarlo entre los tres. ¿Te parece? Con gusto. Tú sabes que aquí en Tuxtepec los lunes y los miércoles tenemos comentario de análisis también en el noticiero local, ya cercano de las 9, así es que si empezamos a las 8 será nuevamente un placer. Muy bien, pues entonces así le hacemos. Te agradezco entonces, como siempre, manda un saludo para todos nuestros amigos que hacen posible este proyecto por allá. Muchas gracias, Luis Fernando. Hasta luego, Abel. Nos vamos a ir, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención. También agradeciéndole a David Méndez en los controles. Gracias, don David. Como siempre, muy atento. A usted que nos ha seguido, gracias por acompañarnos. Abel Pérez Rojas les recuerda que el que ama cuando muere es solamente para evolucionar. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana. Hasta entonces.